Uno, dos, tres, probando, sí. Uno, dos, uno, dos. Buenos días, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Amén. Excelente. Vamos a dar inicio entonces en esta mañana a la clase, continuando siempre con los estudios de fidelización. Hemos hablado de varias cosas, del bautismo, de la alabanza, de la cena del Señor. Y ahora vamos a ver un tema muy importante y correcto, el cual vamos a ver hoy, titulado La doctrina de la iglesia. Pero antes vamos a hacer una oración. Entonces vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre, porque podemos estar conectados, reunidos para poder comenzar este estudio bíblico, para poder ampliar y profundizar más en tu palabra y tener ese conocimiento. En el nombre de Jesús, el Cristo, rogamos, te damos gracias. Amén. La doctrina de la iglesia. Muy bien. Todas las religiones tienen sus credos. ¿Cuántos fueron católicos aquí? Sí, los católicos, los que fueron católicos, ustedes se saben el credo católico. Sí, todavía se saben el credo de memoria. No, sí. Dice la hermana Yedra, yo me sé el credo de memoria. Bárbaro. El credo es ese, en síntesis, todo lo que esa religión cree, valga la redundancia, profesa, y son sus principales doctrinas. Pero nos hemos preguntado cuál es el credo de la Iglesia de Cristo, por decirlo así, con esas mismas palabras. Eso es lo que queremos hablar un poco en esta mañana, pero no le vamos a llamar el credo de la Iglesia de Cristo, sino la doctrina de la Iglesia. ¿Cómo? La doctrina de la Iglesia. Bienvenido, hermano Roberto, y todos los que estamos acá. Bendiciones. Muy bien, vamos a irnos a Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Allí precisamente está la doctrina de la iglesia, credo de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Este es un tema que corresponde a la doctrina, al estudio de fidelización para nuevos convertidos. Y al final los nuevos convertidos se fueron todos, mire, solo quedamos los más antiguos. Pero de todas maneras vamos a continuar con el estudio, aunque sí vinieron nuevos reconciliados. Pero al principio este estudio fue para todos los nuevos del año pasado. Pero como dice la palabra, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, 1, 2, probando. Correcto. Le vamos a pedir por favor a nuestra hermanita Claudita que si puede bajar el volumen, gracias, por favor, muy amable. De el audio que es por eso que se oye así. De la laptop. O sea, que es la que se conecta a la laptop. Gracias, muy bien. Efesios 4, 4 al 6. ¿Cuál es la tesis que vamos a estar viendo? La idea central es que nuestra doctrina enseña de una iglesia, un espíritu, una esperanza, un Señor Jesucristo, una fe, un bautismo y un Dios. La doctrina de la iglesia, de hecho, son 7 grandes doctrinas bíblicas que se enumeran. Pablo las enumera en Efesios 4, 4 al 6. Ahí está el credo de la iglesia, ahí está la doctrina de la iglesia. Pero antes de eso, rápidamente, la palabra doctrina significa conjunto de ideas, pero se me olvidaba, aquí tenemos el material de estudio para que podamos repartirlo. Vamos a pedirle por favor a nuestra hermana Eugenia que si puede ayudarnos para repartir esta hoja cada uno, gracias, muy amable, en donde vamos a tener los textos bíblicos, el material que estamos analizando. Pero ¿qué es doctrina? Bueno, la palabra doctrina significa conjunto de ideas, enseñanzas
o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Esa es la doctrina. Una doctrina es una enseñanza, lo que se enseña, ya sea por una religión, por un partido político, porque también hay ideología política o una ideología filosófica. Todo eso es, todo lo que se enseña, lo que se pregona, esa es una doctrina. Y la doctrina son ideas, enseñanzas, principios básicos que se defiende por un grupo. Entonces, la Iglesia de Cristo tiene una doctrina también. La doctrina es la base de nuestro nuevo estilo de vida cristiana. Vamos a pedirle por favor a nuestros hermanos, este hermano, ¿cómo se llama el hermano que está acá? Correcto, vamos a pedirle por favor a nuestro hermano Ever que si nos puede colaborar leyendo Romanos capítulo 6, verso 17, que es el texto que tenemos en la introducción ahí. Romanos capítulo 6, versículo 17, ¿qué dice? Vamos a ver. Salud. Romanos 6, 17. Y hay que aumentarle el volumen para que se escuche a nuestro hermano Ever. ¿Correcto? 1, 2. Hermanazo, bendiciones. Ahora sí, nuestro hermano Ever. Romanos 6, 17, correcto. Amén. Excelente. En otras versiones dice que han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Pues, ¿cuál es esa forma de doctrina a la cual hemos obedecido? La doctrina del Evangelio. La doctrina del Evangelio se divide en estas 7 cosas, 7 partes. Son 7 grandes doctrinas que se ve en Efesios 4, 4 al 6. Muy bien. Dice así Efesios capítulo 4, 4 al 6. Así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos los que gobierna. A todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. Esta es la doctrina de la iglesia. Efesios 4, 4 al 6. Primero, ¿cómo dice el versículo 4? Un solo, ¿cómo dice? Un solo cuerpo, un solo cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? ¿O cuál es ese cuerpo del que menciona Pablo? La iglesia. Dice el apóstol Pablo, hay que mantener la unidad, hay que ser uno, estar unidos. Pero la unidad es en 7 cosas: doctrinal y praxis. Enseñanza, que ahí va todo el credo, todo el conjunto de principios que creemos y profesamos y que nos lleva a obedecer, practicar. Un solo cuerpo es que la Biblia habla de una sola iglesia. No habla de muchas iglesias, una sola iglesia. Y por lo tanto, no es cierto la idea que dicen, no importa la iglesia en la cual usted vaya, con tal de que busque a Dios. No es cierto, la Biblia dice que hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia.
Entonces, si hay muchas iglesias, pues pueden haber muchos grupos religiosos, pero hay un solo cuerpo, dice la palabra. Y cuando hablamos de un solo cuerpo local, la exhortación es a mantener la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llama eso en teología? El estudio teológico que habla de la iglesia, eclesiología. Así que la primera doctrina de la iglesia precisamente es la eclesiología. La eclesiología es la parte de la teología que estudia todos los principios, las ideas, los conjuntos, la doctrina con respecto a lo que es la iglesia. Entonces, en la eclesiología nosotros tenemos también la antropología teológica. Y vamos a ser un poco técnicos, vamos a usar un poco de palabras propias de los teólogos para que podamos entender. Eclesiología y antropología teológica. Eclesiología, como ya dijimos, es el estudio teológico de la iglesia. La primera parte de la doctrina o el credo de nosotros tiene que ver con la iglesia. Y la parte de la antropología teológica es, antropología significa estudio del ser humano o el hombre. Hay una antropología secular, pero la antropología teológica es todo lo que enseña en la Biblia con respecto al ser humano. ¿Qué es y cuál es la naturaleza del ser humano? Entonces, dentro de eso, cuando dice un solo cuerpo, sabemos que Pablo compara a la iglesia con el cuerpo. Entonces, para entender la naturaleza de la iglesia hay que entender la naturaleza del ser humano, del cuerpo. Porque habla de que somos un cuerpo, pero tenemos un espíritu. La iglesia, entonces, es el cuerpo y tiene un espíritu, que en este caso es el Espíritu Santo. Entonces, allí vemos dos elementos teológicos, la eclesiología y la antropología teológica. Colosenses capítulo 1, verso 18. Vamos a pedirle por favor a nuestro hermano Francisco que pueda ahí buscar y tenerlo para mientras. Colosenses 1, 18. También nuestra hermana Eugenia, que busque y lo tenga ahí, Mateo 16, 18 y 19. Y la hermana Tita, Génesis 1:26. Génesis 1:26. Mire qué bonito. Entonces, Colosenses 1:18 ya lo tenemos. Muy bien, ¿qué dice, hermanazo? Excelente, gracias. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el cuerpo. Es su cuerpo, la iglesia, dice así. Y es el primogénito de toda la creación, dice así, o el primogénito de los muertos. Correcto, excelente. El primero en resucitar. Y en la versión de Reina Valera, ¿cómo es que dice? Colosenses 1:18. Ahí está. Tenemos que Cristo resucitó y que es la iglesia. ¿Qué más? Además de la cabeza, ¿qué dice? Ah, correcto. Preeminencia. Excelente, gracias. El primogénito de los muertos, porque es el primero en resucitar para no morir más. Jesús resucitó a otros, como a Lázaro, pero el primero en resucitar sin morir más, perfeccionado para siempre, glorificado, Jesucristo, el primogénito de los muertos. Entonces, aquí tenemos la eclesiología y la antropología teológica unidos. La primera parte de nuestra doctrina, de nuestra creencia, el credo, es qué es la iglesia, según la Biblia, y qué es el ser humano. Cuando usted mira en las religiones del mundo, hay muchas definiciones de iglesia, muchas definiciones de lo que es el cuerpo humano o el ser humano, cuál es la naturaleza y constitución del ser humano. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, esa es su naturaleza. La eclesiología estudia la naturaleza de la iglesia, que por cierto es un tema que vamos a ver Dios mediante.
¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Vamos a comprender la naturaleza de la iglesia al analizar cada una de las figuras que habla el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia, como la viña del Señor, como precisamente el cuerpo de Cristo, templo de Dios, congregación de los primogénitos, la misma palabra eclesía y así. También la eclesiología estudia que la iglesia fue fundada el día de Pentecostés con el Evangelio. Vamos a leer Mateo 16, 18 y 19. ¿Qué dice? ¿Qué versión es esa? Nueva traducción viviente. Mi amada versión Nueva traducción viviente, has fallado por primera vez. Bueno, ahí dice, si no escucharon la lectura que dio, lo que leyó ahí dice Pedro, que significa roca, pero no es así. Pedro no significa roca. Entonces ahí ya se fijó, en esa versión dio a entender de que sobre la roca de Pedro es que está fundada la iglesia. Pero nada, que entonces hay un error, traducción viviente, lo siento, pero has fallado. En el griego, de Mateo 16, 18, dice, correcto, pero hablando de la piedra y de la roca, sí, pero hablando de la piedra y la roca, es que Pedro es Petros y Petra es roca. A ti te digo que tú eres Pedro, sobre la roca edificaré mi iglesia, no dice sobre Pedro. Entonces, la doctrina católica dice que la iglesia fue fundada sobre Pedro, pero nada que ver, es sobre la roca que es Cristo. Entonces, dice luego Jesús a Cristo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? No es como a veces sale en los videos, en la cultura popular, ¿cómo lo tenemos eso? Cuando alguien se muere, ¿quién lo recibe allá? Correcto. La cultura popular que viene de la doctrina católica es que alguien se muere y salen los videos de chistes de YouTube, de TikTok, y salen unas puertas celestiales y está ¿quién? San Pedro. Pues como que él tiene las llaves del reino de los cielos, pero no se refiere a eso el Señor en ese texto. Se refiere a que el Evangelio son las llaves del reino de los cielos. El Evangelio es lo que hace a cada uno acceder al reino de los cielos. Si el reino de los cielos es la presencia misma de Dios en nosotros. Entonces, ¿dónde se ve cumplido eso? Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, se mira en día de Pentecostés cómo mucha gente, judíos y prosélitos, estaban en esa fiesta de Pentecostés. Y luego sucede el derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Todos se quedan asustados. Ahí se cumple Joel 2:28 en adelante. Luego Pedro dice, no, no es que estamos borrachos. Y comienza a predicar. Hechos 2:14 al 36, el primer sermón evangelístico que son las llaves del reino de los cielos. La gente dice, ¿qué haremos? Pedro les contestó, Hechos 2:38, bautícense, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en la autoridad de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Allí inicia la iglesia, eclesiología, la doctrina de la iglesia. Allí comienza la iglesia. Muchas veces las personas se confunden porque hay muchas religiones e iglesias, sí. Y se preguntan, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y siempre están apuntando a qué denominación. Una iglesia con qué nombre y apellido y origen histórico. Pero no. Cualquier persona que oye el mensaje de Pedro en Hechos 2 y obedece al mensaje de las llaves del reino de los cielos, esa persona es añadida a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Esa persona y las personas que obedezcan la misma forma de doctrina, como dice Romanos 6:17, se convierte en la iglesia verdadera. No es como que yo estoy en la iglesia de Cristo, como algunos están confundiéndose. Es que las iglesias de Cristo son
una denominación más porque vienen del movimiento de restauración de Estados Unidos con los hermanos de apellido Campbell y entonces de ahí venimos nosotros. Entonces somos una denominación, no existe la iglesia verdadera o la iglesia verdadera se desapareció en el primer siglo. Cuando nosotros tenemos el testimonio apostólico. ¿Cuál es el testimonio apostólico? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el testimonio apostólico y este testimonio, que Cristo lo dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces iba a llegar hasta nosotros ese testimonio. Y lo tenemos mediante el Nuevo Testamento. Por eso Jesús en Juan 17 oró a Dios por sus apóstoles y por quienes iban a creer por el testimonio de ellos. Pero no se refería solamente a la gente del primer siglo, sino a todos los que vamos a creer hasta llegar al día de hoy por el testimonio apostólico del Nuevo Testamento. Entonces, todo aquel que oye y obedece el testimonio apostólico, porque Cristo dijo, me seréis testigos, entonces esos discípulos son discípulos de Cristo. Todo aquel que oye y obedece el testimonio del Nuevo Testamento se convierte en iglesia verdadera. Se convierte, no importa en qué lugar está o en qué momento histórico esa persona o grupo de personas o generación haya escuchado el testimonio apostólico. Si escucha ese testimonio fiel y verdadero y lo obedece, es iglesia verdadera. Entonces, esa es la doctrina de la eclesiología que tenemos ahorita. Y nada que ver con genealogías, con dónde nos ubicamos históricamente. No, todo aquel que obedece esa forma de doctrina es añadido al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque son las llaves del reino. Los apóstoles inician y cerca de 3,000 bautizados ese día comienza la iglesia. Ahí está su fundación y sus miembros. La obra, que vamos a ver en un tema aparte también, la obra o misión de la iglesia. El culto y organización, que también lo estamos viendo. Los actos de adoración. La organización eclesial, que es un tema también de este estudio de fidelización. Y con respecto al ser humano. Ahora sí, Génesis 1:26, ¿qué dice? Correcto, excelente. Entonces el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y la redención precisamente es restaurar la imagen de Dios en nosotros. Por lo tanto, la primera parte, cuando Pablo dice un cuerpo, es que formamos la iglesia, pero también de forma individual, imitando a ese cuerpo magnífico que es el ser de Jesús, para participar de la naturaleza divina y de esta forma restaurar en nosotros la imagen y la semejanza de la divinidad. Y como consecuencia vivir una vida plena, lleno de la plenitud de Dios. Entonces, ahí es donde vemos el origen, la naturaleza e imagen de Dios, el ser humano. Esa es la primera parte de nuestra doctrina. Veamos. Ahora vamos a ver la segunda parte. Un cuerpo. ¿Después qué dice? En Efesios 4:4-6, ¿qué dice? Un cuerpo y luego, ¿un qué? Un espíritu, correcto. ¿A qué se refiere? A un Espíritu Santo. La segunda parte de nuestra doctrina es la neumatología, el estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. Porque muchos pueden creer algo diferente con respecto al Espíritu Santo. Y es muy importante, además de lo que dijimos, ¿qué cosa hace que usted sea parte de la iglesia verdadera? Que oyó y obedeció el testimonio apostólico. Pero luego, si nosotros leemos Hechos 2:42, ¿en qué perseveraba esta gente bautizada? En la doctrina de los apóstoles. Siguen enseñando los apóstoles ahí. Entonces, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles en los cuales perseveraban ellos? Efesios 4:4-6. Por eso Pablo dice, estén unidos, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, etc. No basta solamente en creo en Dios, creo en Jesucristo,
y sé que existe de alguna u otra manera una fuerza o un poder superior y vida después de la muerte. No, no basta. Pablo dice, testimonio apostólico, me seréis testigos, Cristo la autoridad, tienen que estar unidos en un solo espíritu. ¿Qué es estar unido en un solo espíritu? Es creer y obedecer al espíritu, pero al verdadero espíritu. Como hace poco yo le estaba compartiendo esto a un amigo que estamos predicándole el evangelio. Es que no es que basta con que usted crea en Jesús. Todos podemos decir, yo creo en Jesús y me bauticé, aunque en una religión o iglesia o doctrina diferente, pero lo importante es que creo en Jesús. Creo en Jesús. No, pero ¿en cuál Jesús cree usted? Entonces preguntamos ahora, ¿en cuál Espíritu Santo? En Hechos 19, un en adelante, Pablo llegó a ciertos discípulos y ellos dijeron, no tenemos idea acerca del Espíritu Santo. No tenemos idea. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿O qué es el Espíritu Santo para usted? La doctrina del Espíritu Santo es muy importante porque Él es nuestro consolador. Para experimentar la consolación de Dios, se requiere conocer quién es el Espíritu Santo y su obra. Entonces, la segunda parte es quién es el Espíritu Santo. Como decir quién es Jesús, porque podemos creer en un Jesús. Hay muchos Jesús, muchas personas a lo largo de la historia y hoy en día que se llaman Jesús. En el propio tiempo de Jesús, había muchos Jesús. Habían muchos Jesús. Como Jesús. Correcto, hay muchos Jesús. Entonces, en el tiempo de Jesucristo, habían muchas personas que tenían el nombre de Jesús, así como hay muchos Luis, muchos Robertos, hay muchos Eugenios, Eugenias, Julios, o dígame alguien que tenga un nombre que solo él lo tiene. Alguien que aquí tenga un nombre que solo usted diga, solo yo tengo ese nombre. ¿Verdad que creo que todos tenemos nombres que otros tienen también? ¿Sí o no? Lo que pasa es que la combinación es como que medio única. Luis, Roberto, Arcia, García. Y ahí está la combinación, pero hay un montón de Luises, un montón de Robertos, hay varios Arcia y García también. Entonces, ¿en quién Jesús está creyendo? Le compartía. ¿En un Jesús que recorrió América? ¿En un Jesús que después de fundar 12 apóstoles allá, vino a América para poder establecer otros 12 apóstoles? En ese Jesús, la historia nuestra forma parte clave de nuestra identidad. Entonces, si usted cree en un Jesús con otra historia, ese Jesús no es Jesús, ¿sí o no? Si ese Jesús tiene una historia diferente a la historia de la Biblia, ese Jesús en el que cree no es Jesús, porque cada Jesús tiene su historia. Cada Jesús tiene su historia. Como mi estimado Jesús Adrián, tiene su historia. Tiene su historia él. Que lo hace Jesús Adrián, que lo hace único. Entonces, no basta con creer en Jesús. No basta con creer en, creo que hay Espíritu Santo, creo en Jesús y yo le oro. ¿Cuál es la historia que usted cree con respecto al Espíritu Santo? Con respecto a Cristo. Entonces, ahí vemos la naturaleza y los dones. Juan 14, 26. Vamos a pedirle a nuestra hermana Yadira, por favor, que si puede leer Juan 14, 26. Juan 14, 26. Y nuestro hermano Roberto Arcia. Primera los Corintios 12, 4. Primera los Corintios 12, 4. Y el hermano Luis, segunda de Pedro 1, 21. Segunda de Pedro 1, 21. Hermana Antonella. No, Antonella es su niña, ¿verdad? Me crucé de nombre. Mi hermana Diana. Le dije el nombre de la niña a la mamá.
Hermana Diana, por favor, si puede leer 1 Corintios 3:16. Y hermana Tita, Mateo 12:28. Entonces, Juan 14:26, ¿quién era? 3:16. Correcto. 1 Corintios 3:16. La hermanaza Diana. Juan 14:26, ¿quién era? La hermana Yadira. 1 Corintios 12:4, hermano Roberto Arcia. 2 Pedro 1:21, hermano Luis. Y hermana Elia, Mateo 12:28. Hermana Elia, Mateo 12:28. Ahí está. De todas maneras, ahí lo tenemos en el material, todos los textos. Entonces, el primero, Juan 14:26. ¿Qué dice, hermana Yadira? Ese texto. ¿Cómo? Correcto. El Consolador, el Espíritu de verdad. Ahí está. Pero es que yo creo que el Espíritu es una fuerza. No, Juan dice que Jesús dijo, testimonio del apóstol, que iba a enviar otro consolador aparte de él. O sea, es una persona, es un ser. Entonces, no hay que solamente, yo creo en un espíritu. No, ¿en quién espíritu cree usted? Ahí debe ser la unidad doctrinal, neumatología del Espíritu Santo. Él va a revelarle la verdad a los apóstoles y los apóstoles a nosotros. Juan 14:26. Ahora, hermano Roberto Arcia, 1 Corintios 12:4. Amén. Gracias. El Espíritu Santo da a la iglesia una diversidad de dones espirituales. La doctrina que tenga una iglesia con respecto a los dones espirituales, llámense naturales, sobrenaturales, tiene que ver mucho con el conocimiento que ellos tienen con respecto a quién es el Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso no basta con que yo voy a tal iglesia, hermano. Estoy buscando de Dios. Pero esa congregación conoce al Espíritu Santo. Oh, por supuesto que sí. Todos se tiran al suelo porque lo conocemos. ¿Seguro que estás conociendo al Espíritu Santo? Bíblicamente podríamos decir que no lo tienen porque el Espíritu Santo se recibe en el bautismo. Hechos 2:38. Pero si una iglesia dice, no, eso se recibe cuando nosotros nos ponemos en un plan, entonces no conocen al Espíritu y es otro Espíritu el que están conociendo. Mire cómo se conecta la doctrina de la iglesia. Por eso el tema de hoy, ¿cómo se llama? La doctrina de la iglesia con la identidad y la naturaleza de lo verdadero. Lo verdadero. Todo lo verdadero nace parte de a quién es el que estás conociendo. ¿A quién es? Pues no importa como que, no importa la doctrina, no importa las creencias, no importa los conocimientos que tengamos, con tal de que seamos buena gente. No es cierto, porque hay ateos que son muy morales y muy éticos. Son buenas personas, son buenos ciudadanos, buena gente. Y ellos mismos dicen, yo no necesito religión para ser una buena persona. Tienes toda la razón, es verdad. Entonces, pero para conectarse con la divinidad, esos son otros 100 pesos. Eso es diferente. ¿Quién sigue ahora? 2 Pedro 1:21, hermano Luis. Amén. Excelente. El Espíritu Santo inspiró a los hombres que escribieron la Escritura y que hablaron y no escribieron también, pero en su momento hablaron la palabra y la gente del momento escuchó. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, ahí está la doctrina de la inspiración del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo.
Ahora, 1 Corintios 3:16. Muy bien. Dice, somos templos de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahí está. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es su misión? Su accionar. Eso es la doctrina de la neumatología. Y si no tienes la neumatología correcta, no vas a tener ni manifestar el poder del Espíritu. Muy importante esta idea. Si no conoces al Espíritu, quién es el Espíritu y qué hace, no va a poder tener al Espíritu. No va a poder ver el fruto del Espíritu. No solo es creo en Dios, creo en un Jesús. Luego, Mateo 12:28. Amén. Jesús dice que por el poder del Espíritu Santo echaba fuera a los demonios, lo cual nos da un mayor conocimiento de qué fue lo que hizo el Espíritu Santo en Cristo. Correcto. Entonces, por eso es que Pedro dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento. Crezcan en la gracia y en el conocimiento. La gracia está ligada al conocimiento. Si usted se fija lo que dice Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento. Está ligada la gracia con el conocimiento. Y el conocimiento está ligado con la gracia. ¿Puede haber conocimiento sin gracia? Sí. Puede haber conocimiento sin gracia, pero no puede haber gracia sin conocimiento. ¿Ya se fijó? Pablo dijo, si no tengo amor, nada soy. Puedo tener conocimientos. Puede haber conocimiento sin gracia, sí, pero no hay gracia sin conocimiento. Que diga, yo no conozco nada y no crezco en el conocimiento. No puede crecer en gracia si no crece en conocimiento. Entonces, es muy importante. Esa es la neumatología. Un cuerpo, eclesiología y antropología teológica. Un espíritu, neumatología. Tenemos que estudiar y ampliar nuestro conocimiento y entendimiento de la iglesia y del Espíritu Santo. Tercero, escatología. Dice Pablo a los Efesios en Efesios 4:4-6, un cuerpo, un espíritu, una sola, ¿qué dice? Los que estamos siguiendo el texto base, esperanza, una sola esperanza. Y esto es fundamental también, como una sola iglesia, un solo Espíritu Santo y conocer la naturaleza y la identidad de la iglesia y del Espíritu Santo. Conocer cuál es nuestra esperanza. No basta con creer en Jesús y tener una religión. Si la esperanza que le vende esa religión no es la esperanza que Cristo enseñó, que Cristo prometió. La fe en Jesús, porque todos están diciendo, lo único que importa es la fe en Jesús. Yo creo en Dios y creo en Jesús. Eso es suficiente. Eso no es suficiente, porque de hecho implica la fe en Jesús, creer y confiar en la esperanza que Él me da. Si yo creo en Cristo, no significa solo creer que hay un Jesucristo. Creer en Cristo significa que creo y confío en la esperanza que ese Cristo, no otro Jesús, el verdadero, me ha dado. Y ahí vienen las religiones con sus esperanzas, que nada que ver con la esperanza de Cristo. Y de allí la importancia de la unidad en la esperanza. ¿Cuáles son las esperanzas que podemos ver? Bueno, dice el católico, la persona murió mal, pero puede salvarse todavía con algunas misas más. Esa es su esperanza. Esperanza que Jesús no dijo para nada. Otros
Dicen, bueno, lo que tú tienes que hacer es tener muchas esposas y tener muchos hijos. Y eternamente serán marido y mujer. Y cuando estés en el cielo vas a poblar mundos con todas las esposas que tuviste. Y vas a poblar mundos y vas a hacer muchos hijos. Esa es su esperanza que tienen. Nada que ver con la esperanza que Cristo dijo. Cuando más bien Cristo le respondió a los saduceos que en la resurrección seremos como ángeles en el sentido de que no habrá matrimonio. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen puesta su esperanza en eso? Lo único que importa es que crean en un Jesús, en alguien llamado Jesucristo, con tal de que sea Jesucristo. No, tienen una esperanza que nada que ver. Una sola esperanza. Pero es que yo creo que el 144,000 van a ir al cielo y los demás nos quedamos en la tierra. Esa es su esperanza. Pues la esperanza que usted tiene está basada en una esperanza que Jesús, el cual dice que cree, nunca dio. ¿Ya se fijó? Que no es como que solo creo en Jesús o no importa la iglesia. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. ¿Qué espera usted? Y luego tenemos, por poner otro ejemplo, todas las esperanzas evangélicas de los últimos tiempos, premilenialistas, postmilenialistas, de que va a pasar esto y lo otro, y luego vendrán 7 años, y luego vendrá. Esa es su esperanza, cosa que no es la esperanza que Jesús está dando. ¿Ya se fijó? No es solo creer, doctrina. Por eso el tema de hoy es la doctrina de la iglesia. ¿Cómo está intrínsecamente ligado la doctrina con la salvación, con la gracia, con lo que usted espera? Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. En eso debe estar fundamentado. En eso debemos tener unidad, esperanza. Y esto estamos hablando de escatología. La esperanza es la escatología que tenemos nosotros. La escatología es la parte de la teología que estudia todos los acontecimientos futuros, pero incluyendo la parte de qué pasa después de la muerte, qué sucede, hay purgatorio o no hay purgatorio, hay resurrección o no lo hay. Pablo de los Corintios dice, si crees que no hay resurrección, seríamos los más dignos de conmiseración del mundo. Tito 2:13. Vamos a pedirle por favor a nuestro hermano Jesús Adrián que pueda leernos Tito 2:13. Y Angélica, Hechos 24:15. Y mi estimada Belinda, Tito 3:7. Y mi hermanazo, hermano Luis Álvaro, Mateo 25:46. Ahí estamos. La esperanza de la resurrección de los muertos. Tito 2:13. ¿Qué dice Tito 2:13? Vamos a ver. Excelente. Bienvenida, hermana Meredith. ¿Quién más? Aquí tenemos hermana Lilian, hermano Weber, hermano Roberto, hermana Eugenia. Aquí, hermano Eugenia está ahí al mismo tiempo. Entonces, ¿verdad? Tito 2:13, ¿qué dice? Vamos a ver, para mientras buscamos los otros textos. Le dije a usted, ¿cuál le dije? Tito 3:7 le dije. Tito 3:7. Y a mi estimada del fondo, ¿cuál es el nombre, hermanita? Hermana Yuri. Primera Timoteo 3:16, pero ahí lo tiene guardado para mientras. ¿Correcto?
Entonces, la escatología consta de la esperanza de la resurrección de los muertos, la manifestación gloriosa de Jesucristo, el juicio final y la vida eterna en los cielos. También la escatología habla de el infierno, habla del estado intermedio, habla de la muerte. Todos esos son los temas de la escatología. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Si no tenemos clara la esperanza, nada que ver con... Hermanos Jesús Adrián, Bárbara, lo van a apoyar. Excelente, muy bien. Para mientras vamos a leer entonces Hechos 24:15. Mi estimada Angélica va a leer Hechos 24:15. Pero antes, para darle chancecito, Tito 3:7, hermana Belinda, ¿qué dice? ¿Ya se fijó? El resultado es ahora tener una esperanza de vida eterna. Ahí está. Jesús. Amén. Ahí está, mire, aguarden la esperanza, dice. ¿De qué? La manifestación gloriosa del Señor. Aguarden la esperanza, dice. ¿Qué esperanza tenemos entonces? Hechos 24:15, ¿qué dice? Excelente. Pongan su esperanza en Dios, dice, porque habrá resurrección, dice. Ahí está. Una sola esperanza, la doctrina de la iglesia, una sola esperanza. No, no sirve de nada que tenga una creencia en Dios, una iglesia, pero una esperanza que nada que ver, un espíritu que nada que ver y un cuerpo que nada que ver con la doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento, que es la doctrina apostólica. Ahora, siguiente texto, Mateo 25:46. Hermano Luis Álvaro, Mateo 25:46. No, sí, le da pena, no hay falla. Entonces, Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Mateo 25. Y Lucas 16:19-31, donde habla del rico y de Lázaro. ¿Qué pasó cuando murió el rico? ¿Qué pasó cuando murió Lázaro? Dice que fueron al Hades, el seno de Abraham, y que ya no había vuelta de hoja ahí, que ya no había, ahí no había purgatorio que valga. Ahí está la esperanza, ahí está. Lucas 16:19-31. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. Una sola esperanza. Entonces, lo vamos a dejar aquí, amados hermanos. Queda pendiente para la próxima parte, segunda parte, las otras 4 doctrinas de la doctrina de la iglesia, que son un solo Señor, cristología. No importa la cristología que tengamos. ¿Tú crees que Cristo es Dios? ¿O tú crees que Cristo es el mismo Padre y el mismo Espíritu? Y yo creo que Cristo es la primera criatura de Dios. No importa nuestra cristología. Nada que ver. Nada que ver. Un solo Señor. Si tu cristología está mal, todo está mal. Todo está mal. Entonces, un solo Señor, cristología. Después dice, una sola fe. Una sola fe. Después dice, lo último, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Un solo Dios.
Mire lo que vamos a ver el próximo día. La cristología, la fe, el bautismo. Es increíble cómo el bautismo está dentro de las 7 doctrinas fundamentales. Para los que dicen no importa el bautismo, nada que ver. La doctrina del bautismo está entre la doctrina de la deidad, de la cristológica, de la soteriológica, de la neumatológica y de la eclesiológica. Ahí está. Como que no hay falla el bautismo ni el tipo de bautismo. Un solo bautismo, dice. Y se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Ya dijo el Espíritu, un solo Espíritu. Mire qué importante que es entonces. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Y junto con un solo cuerpo, una sola esperanza y un solo espíritu es la doctrina de la iglesia, el credo de la iglesia. Muy bien, vamos a hacer la oración de conclusión de la primera parte, como es la clase, amados hermanos. Tenemos algunas preguntas, dudas, comentarios. Tenemos 3 minutitos para hacer preguntas, dudas, comentarios. Todo está en orden, dice el hermano Isidro. Excelente. Tenemos aquí preguntas, dudas, comentarios. Los hermanos que están conectados, ¿estamos claros? Gloria a Dios. Entonces, no. ¿Cuál es la tesis? Nuestra doctrina enseña de una sola iglesia, de un solo Espíritu Santo, de una sola esperanza, que ya vimos, y falta un solo Señor Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Si esta es nuestra doctrina salvífica, quiere decir que sí importa la religión, sí importa la iglesia, sí importa lo que cree, sí importa la doctrina que enseña, sí importa. Y no es como que no hay falla. Vamos a hacer la oración final de la primera parte y nos preparamos un break para la segunda parte, que es la adoración a Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque pudimos estar aquí en esta clase estudiando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ampliar, a profundizar en la doctrina que nos has dado en Cristo. Te rogamos que nos ayudes a tener ese entendimiento, ese compromiso de conocer y estudiar cada día de nuestra vida la palabra. Te damos gracias y pedimos que todo haya sido de tu agrado y de edificación. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, estamos en un break y luego nos preparamos para la oración. Bendiciones.